nunca se han preguntado por qué tienen hambre y sed? Hola, mi nombre es Miguel Martínez y en este video te vamos a explicar los mecanismos de hambre y sed. Entonces vamos. Es importante en este video tener en cuenta que el ser humano necesita estar incorporando constantemente a su organismo tres cosas: agua, oxígeno y alimentos. ¿Para qué es esto? Para poder tener un balance energético, un balance hídrico, de lo cual les hablaremos más adelante. En este momento les vamos a hablar de tres cosas fundamentales: el hambre, el apetito y la saciedad, que parecen cosas muy similares, pero son cosas garrafalmente distintas. Para comenzar, el apetito se da cuando se te antoja una cosita. Tú no estás en un momento de privación, ya has comido, pero se te antoja un antojito, una empanada, una hamburguesa, una pizza, cositas. El hambre es distinto al apetito. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Básicamente porque en el hambre ya hay un desgaste energético. El ser humano necesita volver a incorporar energía a su interior. Ya está en un estado de deprivación. Es lo que lo diferencia principalmente del apetito. En el hambre ya hay una necesidad biológica, en el apetito únicamente se te antoja. ¿Qué pasa con la saciedad? La saciedad llega cuando ya no quieres comer, cuando ya te llenaste, lo cual es el caso de muchas personas, incluyéndome a mí. No llega tan rápido, puesto que comemos mucho. La saciedad es un proceso muy interesante, del cual también les hablaremos más adelante. Dentro de los complejos mecanismos homeostáticos del ser humano, podemos encontrar dos que se relacionan mucho con este tema. Por un lado, encontramos el mecanismo que regula de manera homeostática la admisión de alimentos al ser humano, al cuerpo, al organismo, como la pizza, la hamburguesa, la empanada, de la cual ya habíamos hablado, y el mecanismo que regula el nivel de glucosa en la sangre. Una pregunta que siempre surge cuando hablo de este tema con alguien más es el porqué de la alimentación, y es básico, pues resulta que los alimentos le proporcionan una energía, que se mide en calorías, al cuerpo humano. Esto posibilita la funcionalidad normal del organismo, o sea que todos nuestros órganos, todo nuestro cuerpo funcione de una manera excelente. Además de eso, cumple una función térmica, puesto que la energía que está almacenada como calorías puede ser usada para la regulación térmica del organismo. De esta forma, cuando tenemos mucho frío, como casi todos los días en Usme, nos calentamos. Y cuando tenemos mucho calor, como todos los días, no sé, en la universidad, nos enfriamos. Hay que tener en cuenta, ya que tomamos el tema de la energía reservada, que no toda la energía se reserva, únicamente se reserva una porción. ¿Qué porción es esta? Pues fácil. La energía reservada es igual, escúchenme bien esa fórmula, energía reservada es igual a energía ingerida menos energía gastada. O sea, en pocas palabras, y poniéndolo de otra forma, reservamos la energía que no usamos para futuras ocasiones en las cuales el cuerpo puede estar en modo de privación o que simplemente necesite energía de más. Listo. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de reservorio para almacenar energía: un reservorio a corto y otro a largo plazo. ¿Qué encontramos en el reservorio a corto plazo? Encontramos básicamente hidratos de carbono y mucha glucosa. Estos reservorios se encuentran ubicados en el hígado y en los músculos. Mientras que por otro lado, en el reservorio a largo plazo, podemos encontrarlo en el tejido adiposo. O sea, el reservorio a largo plazo son las grasas, los triglicéridos y el glicerol. Es también muy importante tener en cuenta nuestro amigo el hipotálamo, que se divide en dos partes para esta explicación: en el núcleo lateral y en el núcleo ventromedial. Para el núcleo lateral es importante tener en cuenta que nos ayuda con el mecanismo de hambre, también con el apoyo de nuestro lindo y hermoso amigo, la dopamina. Mientras que en los núcleos ventromediales nos ayudan en el proceso de saciedad, con nuestro otro amigo llamado serotonina. Encontré un libro muy interesante. Se llama Psicología de los motivos aprendidos del señor Mariano Cholís, de la Universidad de Valencia. Él en el capítulo 5 nos habla principalmente de la agresión, pero hay una parte de este capítulo que es fundamental, y es donde él habla que ante la deprivación el ser humano es más susceptible a atacar, a agredir. Es por eso que cuando tenemos hambre estamos más bravos.
Lo mismo pasa con la sed. Ante estados de privación somos más susceptibles a agredir a otras personas. Entonces, para que en Transmilenio empujen menos y para que cada vez nos peleemos menos y hayan menos riñas, yo propongo que haya más comida. Ahora, ¿qué más les explico? Bueno, ya es mi turno de guiarlos. Mi nombre es María Paula y como veremos vamos a hablar del comportamiento y la influencia que tiene la alimentación en él. Bueno, pero ¿por qué nos da hambre? Hay varios sustentos teóricos que nos indican el por qué se puede generar esta sensación. Generado por la excitación de los nervios estomacales. Mencionaba que era directamente por las contracciones del estómago. Asimismo, esta conducta puede estar inhibida o puede estar alterada, como nos indican otros dos postulados. El primero de ellos habla sobre la hiperfagia. Esta sucede cuando hay una lesión en el hipotálamo ventral. El segundo de ellos habla de una fagia, que es todo lo opuesto, es cuando hay una lesión en el hipotálamo lateral. Ahora les quiero hablar de los mecanismos de saciedad. Los primeros de ellos van a corto plazo. Estos hacen referencia. Uno es el orofaringio. Este es la detención de comida por propiedades físicas de ella, ya que incluye sistemas o órganos como lo es la boca, la laringe y la faringe. Debemos tener en cuenta que hay dos cosas fundamentales en este. Se da la retracción positiva y la retracción negativa. La primera hace referencia a cuando estamos en desorden, entonces sentimos muchísima hambre. Y la otra es la sensación de saciedad generada en la retracción negativa, ya que en ella encontramos las razones y el por qué o qué nos falta para generar otra vez ese equilibrio. El segundo de ellos es el gastrointestinal. Este hace referencia y se genera gracias a una hormona que poseemos todos, que es la CCK. Esta quiere decir la colecistoquinina pancreasina. Esa es la que nos genera que nuestro organismo genere esa sensación de saciedad y detengamos la ingesta de alimentos. Tanto el orofaringio como el gastrointestinal hacen parte de los mecanismos reguladores de corto plazo. Ahora vamos a hablar de los de entre comidas. Ahora, entre comidas, entonces vemos el glucostático y el termostático. Cada uno de ellos también tiene una característica importante. El glucostático nos habla de los niveles de insulina. Recuerden, cuando en nuestro organismo tenemos niveles altos de insulina, no vamos a sentir tanta sensación de hambre. En cambio, por el contrario, si estos niveles están bajos, vamos a tener más sensación de hambre y por ende, esta teoría aplica para este procedimiento interno. Ahora, la teoría termostática aplica únicamente en lo que llamamos temperatura corporal. Cuando ingerimos alimento, entonces volvemos a tener temperatura estable y cuando nos falta el alimento es cuando sentimos frío o más sensación de comer. Por eso vemos que en algunos climas es más la ingesta de alimentos que en otros climas, como lo es, por ejemplo, en los polos comen muchísimo más que como, por ejemplo, pasa en Girardot o en climas cálidos. Bueno, pero para finalizar con los mecanismos reguladores de saciedad, encontramos la teoría de largo plazo que hace referencia a la lipostática. En esta el papel principal lo tiene la serotonina. Cuando esta está alta, generamos saciedad. Cuando esta está baja, pues ya vamos a sentir hambre. Debemos recordar que un papel importante también tiene el grelín. Esta es una hormona que está a lo largo de todos los procesos y es la que nos indica la sensación de hambre, ya que genera los movimientos gástricos, que es cuando decimos me están rugiendo las tripas o cosas así. Eso se lo debemos a ella. Bueno, no olviden, como ya sabemos, en nuestro cuerpo tenemos muchas sustancias internas. Una de ellas son las monoaminas y otra de ellas es el ácido GABA. Estos dos importantes, ya sean endógenos o exógenos, en la ingesta y la producción de hambre o sentimiento de hambre como tal. Bueno, todo esto pasa con hambre, pero ¿cómo funciona la sed? ¿Sabes? Creo que yo puedo contestarte esa pregunta. Hola, mi nombre es Emily y hoy les hablaré sobre varios aspectos importantes de la sed. Uno de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de mirar este aspecto es la importancia del agua en el organismo, ya que esto nos ayuda para nuestra supervivencia y para regular funciones básicas. Como lo sabemos, el agua es uno de los componentes del plasma sanguíneo y también nos permite eliminar el sudor para regular la temperatura corporal de nuestro organismo. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible proporcionar agua al cuerpo? Bueno, pues la respuesta es bastante sencilla. Existen tres formas básicas. La primera es ingerir agua líquida, la segunda por medio de bebidas y la tercera por medio de frutas o verduras. ¿Sabías que el ser humano necesita a diario aproximadamente 35 mililitros de agua por kilo de peso? Y sabes que, según el clima en el que nos encontramos, nuestro consumo debe aumentar, ya que no es lo mismo estar en clima tropical a clima seco.
Es por tal razón que Rawls y Rawls proponen que la proporción del agua varía de un organismo a otro, entre aproximadamente un 45 y un 70%. Además de esto, también proponen que entre más se avanza en la edad, el agua disminuye en el cuerpo, ya que esto se reemplaza por grasa corporal. Bueno, pero nunca se han preguntado cómo eliminamos sustancias de nuestro cuerpo como el agua o el sodio. Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Esto se da por medio de los riñones, ya que estos al contener nefronas extraen el fluido de la sangre, luego lo llevan hacia el uréter y de allí hacia la vejiga para que sea eliminado por medio de la uretra. ¿Sabías que los riñones se encargan de filtrar 150 litros de sangre diariamente? Y a partir de esto se produce aproximadamente 1,5 litros de orina. Por otra parte, existen 5 mecanismos neurales de la sed. El primero es el hipotálamo, el cual crea el estado psicológico de sentirse sediento. El segundo es el área preóptica, la cual se encarga del control motor de iniciar la conducta de beber. El tercero es la angiotensina, la cual se encarga de estimular de forma intensa la sed y además de liberar aldosterona y vasopresina. El cuarto es la aldosterona, la cual es una hormona esteroide que se encarga de regular tanto los niveles de sodio como eliminar el potasio en el cuerpo. Si se segrega poca aldosterona, el sodio se libera en la sangre, pero si por el contrario se segregan niveles elevados, estos se retienen en los riñones. El quinto mecanismo es la vasopresina. Esta es una hormona antidiurética encargada de regular la excreción de agua. ¿Qué pasa? Si el organismo tiene un elevado nivel de agua, no se segrega vasopresina, pero si nos encontramos deshidratados, se segrega vasopresina para que los riñones excreten muy poca agua. ¿Sabías que para beber el periodo de tiempo se reduce a días? Ya que por lo que la sed es una señal muy importante, es menos probable que se ignore. Además, beber en excesos, salvo en casos extremos, representa poco riesgo para la salud debido a la excreción eficiente. Hablemos un poco ahora de los factores ambientales que intervienen en la sed, ya que esto tiene importantes implicaciones en el entorno actual de los seres humanos, donde los líquidos como los refrescos, las gaseosas, el café y el té ahora suministran energía y a través del uso de edulcorantes de alta intensidad y sustitutos de la grasa, los alimentos pueden aportar poca energía. Por lo tanto, el hambre y la sed ahora pueden provocar comportamientos ingestivos con consecuencias no deseadas. Es por tal razón que en algunos experimentos se ha comprobado que solo el 81% de la ingesta total de agua se deriva de las bebidas. El agua constituye alrededor del 10,7% y el resto incluyen bebidas gaseosas, cervezas, la leche, bebidas de frutas, bebidas deportivas, vino y licores destilados suministrando energía dietética. Además, no sé si sabían que la fuerza del sabor, la dulzura y la temperatura pueden manipularse para mejorar los comportamientos ingestivos no homeostáticos, como el consumo de bebidas energéticas muy apetecibles para satisfacer la sed en ausencia de necesidad energética. Uno de los factores ambientales más preocupantes de las bebidas ultraprocesadas es que están hechas para saciar antojos. A menudo son exageradamente sabrosas, generando hábitos y adicciones. Es por tal razón que esto distorsiona los mecanismos del aparato digestivo y del cerebro que envían la señal de saciedad y controlan el apetito, lo que lleva a un consumo totalmente excesivo. Creo que de tanto hablar de esto me da mucha sed. Ya vuelvo. Hola, mi nombre es Laura y quiero aprovechar que Evelyn se fue a hidratar para contarles algo que ustedes seguramente no sabían. ¿Sabían que para referirnos a la deshidratación celular por causa de un aumento de sodio en el organismo por comidas saladas o por causa de la sudoración, empleamos el concepto de sed osmométrica? Seguramente no lo sabían, la cual es la causa primaria de la privación del acto de beber. Otra cosa que quería contarles es que para referirnos a la pérdida de líquidos en el plasma sanguíneo debido a varias causas como la hemorragia, el vómito y la diarrea, empleamos el término de sed volumétrica y esta se encuentra relacionada con los paros cardiorrespiratorios si no es tratada a tiempo. Eso en cuanto a dos datos curiosos que quería compartir con ustedes. Ahora pasemos a un tema súper importante también relacionado con la sed, que habla sobre los mecanismos de saciedad. Quería contarles que los factores sistémicos no pueden indicar la terminación de beber en animales bebedores rápidos como el perro y en los animales bebedores relativamente rápidos como el mono o el hombre. Solamente en las especies animales bebedoras lentas o intermitentes como la rata, la absorción del agua ingerida, que restaura en parte el fluido corporal, es el que determina la finalización del acto de beber. Por otra parte, la influencia de las señales provenientes de las diferentes partes o niveles del tracto digestivo, como el esófago, la boca, el estómago o el duodeno, investigado experimentalmente en diferentes animales, aplicando la técnica
aparente de beber o de tomar líquidos a través de diversos tipos de fístula, como la esofágica, la gástrica o la duodenal. Pasemos ahora a los mecanismos específicos de saciedad. Son 3 con sus respectivas técnicas experimentales. El primero es el orofaringeo, que hace referencia a la técnica experimental de fístula esofágica. El gástrico, que es el segundo, es con carga previa, lazo píloro y fístula gástrica. Y el tercero y último es la intestinal y hepático portal, con su técnica experimental fístula duodenal. Hablemos específicamente de los factores orofaringeos. ¿Qué pasa? Hay animales que no tienen fístula esofágica. ¿Eso qué quiere decir? Que beben el agua, pasan por la boca, por la garganta, y una vez llega a la garganta, la expulsan al exterior, es decir, nunca llega al estómago. Las investigaciones sobre ingesta ficticia, es decir, por desviación esofágica, realizadas en diferentes animales como el caballo, el perro, la rata y la oveja, ponen en manifiesto que la estimulación orofaringea por el agua no es suficiente para explicar la terminación del acto de beber, aunque esta puede contribuir a la saciedad y a la finalización de beber. Con lo anterior podemos concluir que la estimulación orofaringea no puede explicar la finalización del acto de beber en algunas especies animales. Del segundo mecanismo, es decir, del gástrico, se puede concluir que la distensión gástrica no determina la finalización del acto de beber. El último mecanismo, es decir, el de factores intestinales y hepático portal en la terminación del acto de beber, se puede concluir que la estimulación que produce el agua al pasar por el intestino es necesaria para que tenga lugar la finalización del acto de beber.